Bienvenido una vez más a lo que todo cristiano debe saber. Hoy continuaremos hablando o estudiando, analizando lo que es referente a la música, alabanza y adoración. En el capítulo anterior mencioné que o toqué que no hay música cristiana ni música mundana. Y la base está en que el fundamento de lo que es la música, los siete acordes, eh, son los mismos, tanto para la música que se le llama cristiana o la música que se le llama mundana. Además, hice un comentario acerca de que si, por ejemplo, el ángel Gabriel o un ángel del cielo o querubines descendieran a nosotros y se pusieran a tocar un instrumento musical, tenga la certeza que los mismos siete signos, do, re, mi, fa, sol, la, o acordes como se le conoce a los signos, do, re, mi, fa, sol, la, si, esos mismos acordes va a tocar el ángel, el querubín, el serafín, el terafín, el ser humano, aún Satanás o los demonios o ángeles caídos. Razón por la cual afirmo con toda certeza de que solo existe un tipo de música. Y aclaré que la diferencia entre lo que llamamos música cristiana y música mundana es la dirección o el enfoque o hacia dónde o a quién es dirigida esa música. Por ejemplo, en el caso de, mencioné el señor Vicente Fernández, él usa los mismos siete acordes que usa cualquier cantante cristiano, sea Marco Barriento, Marco Witt, Jaime Moore, Danilo Montero, entre otros miles que existen de los cristianos. Entonces, los mismos acordes. Hay muchos creyentes que, al igual que el señor Vicente Fernández, eh, alaban o adoran a Dios con música ranchera, a lo que canta el señor Vicente Fernández. Entonces, no hay ninguna diferencia entre aquello que toca el señor Vicente Fernández y lo que toca o ejecuta un creyente cristiano. Por ende, si no hay diferencia entre lo uno y lo otro, y como he mencionado, si aún los mismos ángeles descendiesen a la tierra y ejecutasen una melodía para Dios aquí en la tierra, usarían los mismos siete elementos para crear música, que serían los conocidos como acordes o signos musicales, que son siete: do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, la diferencia nada más que existe entre la música cristiana y la música mundana, por llamarle así, es nada más para quién va dedicado eso, ¿verdad? Y la intención que tiene esa dedicación. Algunos dedican una canción probablemente a su pareja, otros a las drogas, otros al sexo, los creyentes a Dios y así sucesivamente. Entonces esa es la única diferencia que hay en la música. Tenemos igual diferentes ritmos, salsa, merengue, cumbia, aunque algunos creyentes tienden a satanizar esos ritmos. Repito nuevamente lo que dije anteriormente: el creyente como en sí no tiene ningún ritmo musical. Usted no encuentra ningún ritmo musical en la Biblia. Es más, el Salmo 150 dice: todo lo que respire alabe a Jehová con címbalo, con trompeta, decacordio, salterio. Y en ese salmo podemos ver las tres clases de instrumentos que existen en este plano terrenal, que son, por ejemplo, los de cuerda, como la guitarra, arpa, violín, los de percusión, que son tambores, congas, entre otros, y los de aire, que son como el saxofón, la trompeta, la flauta, entre otros más. Entonces, podemos ver que en el Salmo 150, si usted lo lee, vamos a leerlo un momento, podemos ver que en el Salmo 150, un salmo muy pequeño, de 6 versos, dicen: alaba a Dios en su santuario,
Alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová allá. Aleluya. Entonces podemos ver que encontramos claramente los tres tipos de instrumentos musicales que existen en esta tierra en el Salmo 150. Y eh, quiero decir algo que es muy importante. Recordemos que el libro de los Salmos, muchos de los salmos fueron compuestos por David, y dentro del cristianismo se conoce a David como el gran salmista en la Biblia, o sea, el precursor. Es más, más adelante vamos a ver cómo David, es más, podemos ver cómo David constituye músicos para la adoración de Dios, cosa que cuando Dios le da a Moisés los mandamientos y todo, el arca, las tablas, no miramos a Moisés instituyendo músicos, salmistas, algo que sí hizo David. Entonces, en la escritura usted va a encontrar al libro de los Salmos como un libro de alabanza, de adoración hacia Dios. Pero algo que usted tiene que entender es que en ese libro no se nos enseña un ritmo, una melodía específica de cómo cantarlo. Es más, los actuales hebreos o judíos, aunque profesen tener un ritmo musical, eso no nos da la certeza de que sea el ritmo que tuvieron, como en el caso del rey David o de los salmistas, de que escribieron muchos de los salmos, como Josafat, que era uno de los principales músicos que el rey David puso. Entonces, entendamos esto, que ya sea que usted adore en salsa, en merengue, aunque mucha gente lo sataniza y dice, ese es un ritmo del mundo. Entonces yo le diría la pregunta a usted, muéstreme bíblicamente dónde está el ritmo bíblico. Tal cosa como ritmo bíblico, por decirlo así, no existen. Aún la música gospel en algunas partes es compuesta por personas inconversas que no conocían a Dios. Es más, si nosotros vamos a la escritura y vamos al libro de Génesis, vamos a buscar eso un momento. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 4, y vamos exactamente podemos leer del versículo 18 y dice, y Enoc le nació Irad. Estos son descendientes del señor Caín, para que entendamos. Por ejemplo, vamos a leer 16. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitaban en tiendas y criaban ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y hermana de Tubal-Caín fue Naama. Si ha visto el estudio de la poligamia, el sueño de muchos hombres, el terror de casi toda mujer, ahí yo mencioné que los descendientes de Caín, el primer bígamo que tomó para sí dos mujeres, fue un descendiente de Caín, un rebelde. Luego encontramos que los primeros hombres que se menciona en la escritura, en el verso 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces podemos ver que los primeros músicos, como los primeros bígamos, o donde comenzó la poligamia, la bigamia, fueron descendientes de Caín. Podemos ver también que los primeros músicos son descendientes
de Caín. Y también podemos ver que todo de Caín nacen los que son artífices de obras de bronce, de hierro, o sea, lo que es la metalurgia. Entonces, entendamos esto. Para aquellos que creen y entienden o piensan de que hay una música cristiana, usted tiene que entender que los padres bíblicamente de la música eran, o sea, son, por decirlo así, impíos mundanos, descendientes de Caín. Y aunque aquí la escritura menciona de que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, es importante entender, aquí lo importante es de que los descendientes de Caín son, primeramente, los primeros músicos en la humanidad. Y es importante ver esto, que lo primero, Bígamo, el hombre que tiene 2 mujeres, descendiente de Caín, y la Biblia lo menciona, no menciona a nadie más. Los primeros músicos, descendientes de Caín, los primeros herreros o trabajadores de metalurgia son descendientes de Caín. Entonces, el origen de los instrumentos musicales que nosotros tenemos o conocemos, por ejemplo, lo que dice que Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Estamos viendo 2 instrumentos de aire, o sea, el arpa, instrumento de cuerda, y la flauta, instrumento de viento, de aire. No se menciona para ese momento todavía el instrumento de percusión como los tambores, entre otros. Entonces, pero sí podemos ver de que los primeros músicos eran descendientes de el señor Caín. Entonces, por aquello que alguien diga que sí existe música cristiana, o sea, los primeros instrumentos y los primeros músicos, los que pusieron la base de la música en este mundo, esta tierra, fueron descendientes de Caín, hombre perverso, y descendientes o hijos de bigamia, para que entiendan. Entonces, más profundo, de un hombre en pecado. Entonces, es importante. Por ejemplo, en el caso, más adelante voy a mostrar evidencia de un libro que escribió el famoso apóstol aquí en Costa Rica, Ronnie Chávez, donde él tiene una revelación, y en el libro, yo estuve ese día que regaló el libro y dio testimonio él de una visitación que él afirma que Dios tuvo, si la tuvo o no la tuvo, no sé, pero en esa visitación él habla y enseña, y en el libro lo voy a mostrar, porque existe el libro, donde él y mucha gente en el pasado me dio testimonio que él era un gran evangelista. Entonces, él en el libro y en el testimonio que él dio, él afirma que después de esa visitación, él ya no se dedicó a predicar ni a ganar a pecadores para Cristo. Oiga, ¿y por qué menciono esto? Porque es un gran engaño que Satanás ha levantado dentro de la congregación que toqué en el tema anterior. Entonces, recuerde esto, cuando Jesús manda a sus discípulos, le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todos mis mandamientos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, uno de los principales mandamientos que Jesús manda a la iglesia, al cuerpo de Cristo, es que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. En cambio, este varón, Ronnie Chávez, dice que desde ese momento que tuvo esa visitación de Dios, él dejó de predicarle a los pecadores. Y aquí en Costa Rica conozco mucha gente mayor que dice que él llenaba la sabana. Para aquellos que no saben lo que es la sabana, es como una gran plaza. Hoy en la actualidad está el Estadio Nacional de Fútbol ahí, pero una gran plaza, y se llenaba esa gran plaza o con una gran área verde, así como por decirlo la Gran Manzana en Nueva York, algo así, y la llenaba de gente predicando y la gente era sanada. Pero ahora él dice, y lo afirma en su libro y lo vive, él no se dedica a predicarle a los pecadores, sino a enseñarle a la gente a adorar. Entonces, como dije anteriormente, quitamos a Dios y ponemos a Dios a la vez. Dios no se contradice. Dios nunca mandó a enseñar a adorar. Dios mandó a ser discípulos y enseñarle sus mandamientos. Queda claro. Entonces, quedamos claro, por aquellos
que alguien me diga que existe la música cristiana, que entienda esto, la diferencia entre la música cristiana y la música mundana radica únicamente en que la música cristiana está dirigida a Dios. Se hace adoración a reconocer a Dios por lo que Él es, y si es alabanza, reconocer a Dios por sus hechos y su grandeza, como en el caso del Salmo 150, que dice: alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a su muchedumbre de grandezas. Entonces, queda claro que los primeros músicos fueron hijos de o descendientes de Caín el impío, y hijos de bigamia, un quebrantamiento de lo que Dios estableció, como Jesús dijo, no fue al principio, porque al principio fue varón y hembra. Entonces, hablando sobre el señor Ronnie Chávez, y por qué siempre mi énfasis, como repito y vuelvo a decir, no estoy diciendo que sea malo que usted vaya a la congregación a alabar y adorar a Dios como cuerpo, en unidad en la congregación, no. Lo malo es lo que están hecho, como hacen muchas veces en muchas congregaciones, es dedicarle, si el servicio dilata 2 horas, hora y media a la adoración y a la alabanza, después anuncio, y dar 10-15 minutos de una lectura de la palabra, y no se instruye a la gente en la palabra. Ese es el gran pecado y el gran problema. Entonces, quiero que entendamos algo. He mencionado que el rey David era un músico por excelencia, un gran músico, y muchos de los salmos que usted puede leer en la escritura, usted se va a dar cuenta que fueron hechos por el rey David, otros fueron hechos por Josafat o por otros ministros de alabanza del antiguo pacto. Entonces, por ejemplo, miremos el Salmo 1, el énfasis. Usted lo lee así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Pero este es un salmo, es decir, es una canción. Imagínese este salmo cantado. Y mire lo que dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire la importancia. Los salmos, si usted lee los salmos, usted va a encontrar que dentro de los salmos siempre va a encontrar el enfoque principal en guiarnos a la palabra. ¿Y por qué esto? Quiero recordarle, si usted va a 2 Samuel capítulo 6 versículo 1 al 17, usted va a encontrar un hecho histórico donde David participó. Después de la muerte del rey Saúl, y David es consagrado como rey, retoma el lugar como rey, los filisteos mandan el arca que tenían. Entonces dice que el arca se iba a caer. Eso yo le invito a que usted lo lea para no perder tiempo. En 2 Samuel capítulo 6 versículo 1 al 17, que lea eso. Dice que el arca iba en la carreta, y cuando el arca se iba a caer, vino un varón llamado Usa, tocó el arca para que no cayera. La escritura nos enseña de que nadie podía tocar el arca, salvo los sacerdotes. Y aún estos sacerdotes, para que usted entienda, no debían de tocarla, porque el arca tenía unos grilletes, y los sacerdotes metían unas varas de acacia que estaban bañadas en oro por esos grilletes, y se la montaban al hombro. Y así era la manera que cargaban los sacerdotes. Entonces el Señor Usa, David manda a traer el arca, y todo el pueblo regocijándose cuando el arca iba. Pero el arca iba en una carreta de bueyes. Entonces, eso es un gran error, porque no debe ir en bueyes, en carreta. Pero el Señor Usa toca el arca y muere. Pero luego David, leyendo las escrituras, y dice en 1 Crónicas capítulo 15:2, y David hizo para sí casas en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda para ella.
Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Entonces, usted va a encontrar textos donde se menciona claramente que los únicos que podían llevar y tocar el arca eran los levitas, los sacerdotes. Entonces la razón que murió el señor Usa fue por una negligencia del rey David de desconocer la escritura, de que solo los sacerdotes podían llevar el arca. Entonces, quiero que entienda algo. Usted va a encontrar muchas veces de que cuando el pueblo llevaba el arca, iban músicos, esto y lo otro. Pero usted no mira en la ley una consagración o un ministerio de alabanza. No me malinterprete, no está mal, porque ni Dios mismo lo prohibió en la ley. Pero no estaba establecido eso de cómo o qué ritmo debía utilizar la nación para alabar a Dios. Ellos eran libres para alabar a Dios, siempre que cuando fuera decentemente y en orden. Por ejemplo, miramos que Milca, la hija de Saúl, cuando David iba danzando, dice la escritura que le enseñó su desnudez y le dice, como cualquier varón vil o común te has comportado, has mostrado tu desnudez. Y dice David, si es por causa de mi Señor, aún me haré más vil. Entonces, entendamos eso, no es malo, Dios no lo prohibió, pero tampoco lo estableció, Dios no puso una regla en cuanto a eso. Entonces, usted no puede criticar si un hermano africano baila, toca el ritmo de la conga y alaba a Dios. O un hermano adora a Dios con una ópera. O otro hermano viene alaba el ritmo, o un hermano chino alaba con el ritmo de su nación, o un haitiano con el ritmo de su nación, o un boliviano o un peruano con el ritmo de la música andina, o si otro hermano alaba y adora a Dios con un vallenato, no, porque la escritura dice alaba, como dice el Salmo 150, alaba a Jehová con címbalo, con trompeta de acorde. Dios no dejó un ritmo, Dios no dejó un estándar en cuanto a eso, porque no hay doctrina. Cuando hablo de doctrina es que Dios no dijo, esto para mí tienen que adorar de esta manera, con este ritmo, y de esta manera tienen que sonar los instrumentos musicales. No, Dios no dijo eso. Usted va a escuchar, por ejemplo, vamos a buscarlo. Bueno, aquí están textos, por ejemplo, el número 4:15, donde se menciona que solo los levitas debían cargar el arca. Por ejemplo, 2 Samuel 6:13 dice, y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, el sacrificio, un buey, bueno, ese texto no tiene que ver en esto, disculpen. Vamos a ver un texto en Apocalipsis, y va a ver que, ya mencioné en el capítulo anterior, en el caso del señor Job, que cuando le pasó su calamidad, él dijo, Jehová quitó, Jehová Dios, Jehová quitó, y él adoró a Dios, y no oía música. Cuando Satanás llama a Jesús y le dice, si te postres y me adoras, todos estos reinos te daré, no le estaba poniendo música. Vamos a ver unos textos en Apocalipsis. Miremos la visión que tuvo el apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. Dice, vamos a leer rápido. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Oiga, este hombre fue llevado al trono, y en el trono uno sentado, y el aspecto de aquel que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor de él un un arco iris semejante en aspecto de esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y 24 sentados en los tronos, y 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes.
cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía un rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces podemos ver claramente que en este capítulo 4 de Apocalipsis, que se le ha titulado como la adoración celestial, encontramos a estos cuatro seres vivientes eh, día y noche diciendo: Santo, santo eres tú, Señor. Y los 24 ancianos adorando junto con los querubines, estos cuatro seres vivientes, día y noche a Dios. Y usted puede ver que dentro de esta adoración, ojo, no estoy diciendo que usar instrumentos sea malo, pero sí quiero mostrar de que la adoración la podemos realizar sin necesidad de instrumentos, la adoración y la alabanza. Si usted mira, por ejemplo, en el versículo 8 dice: los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban, dice, día y noche decir: Santo, santo. Eso es adorar, reconocer la naturaleza de Dios. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que debe venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, oigan, y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: al Señor digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Entonces, estos 24 ancianos con sus palabras están adorando y alabando a Dios al unísono con sus palabras. Y podemos ver claramente que no hay ningún instrumento musical allí. Bueno, por lo menos el escritor, el apóstol Juan, no lo menciona ni lo dice, pero podemos ver de que él da grandes detalles, como que ve un arco iris, lo que ve que hay alrededor del trono, de que está hecho el piso y otras cosas. Él comienza a dar con detalles, pero él no da ningún detalle acerca si hay una corte celestial ahí con instrumentos musicales tocando. No menciona eso. Por ende, yo concluyo mi opinión, ¿verdad? Que el momento de adorar, tanto los cuatro seres vivientes como los 24 ancianos no tenían música, no tenían instrumentos musicales. Y vuelvo a repetir, no es que sea malo, porque Dios nunca lo prohibió en el antiguo pacto, ni en el nuevo pacto, pero solo para dar un énfasis. Entonces, podemos ver, como mencionaba en el Salmo 1, usted puede ver, todos los salmos son canciones, cantos. Hablamos la pasada que canto es lo vocalizado y la música es más lo instrumental. Entonces, el canto se une con la música y ahí creamos lo que llamamos una música y un canto que uno puede ver. Pero usted puede ver en el Salmo 1, en el versículo 2, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Imagínese usted cantando el salmista diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Cantado el salmo. Cuando usted o yo hemos agarrado los salmos y lo hemos cantado. Y lo importante es que siempre, en la mayoría de las veces, usted va a encontrar que en los salmos siempre metían los salmistas, ya sea David o Josafat o cualquier otro escritor de los salmos, siempre metía el estudio de la palabra dentro de esos salmos. O sea, así que comenzaban diciendo: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Imagínense ustedes qué ritmo le habrán puesto, qué ritmo le puede poner usted a ese salmo. Y en su ley medita de día y noche. Eso era cantadito.
Entonces, ya imagínense la nación de Israel, todo el pueblo ahí yendo a una celebración, ya sea la Pascua, el día del Yom Kippur, que es el día de la expiación, iban cantando ese canto ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Iban ahí cantando. Entonces, usted puede ver que, o sea, los salmos, además de ser cantos, siempre exaltaban o nos mostraban la importancia de, de lo, de lo que es la escritura, del estudio de la escritura. Entonces, si usted va, por ejemplo, a la escritura, vamos a usar el otro ejemplo. No pasé los textos, pero sí pasé los textos, pero no le puse en su lugar. Yo hice un recuadro aquí. Y usted va a encontrar en los salmos estas palabras: mandamientos, leyes, estatutos, preceptos, ordenanzas. Omití la palabra juicios, que también cuando, por ejemplo, la Biblia habla de juicios en los salmos o en muchas partes, se refiere, por ejemplo, la escritura dice, uno de los 10 mandamientos dice, no matarás. Ese era el mandamiento. Y el juicio era que si yo mataba, tenían que darme muerte. O el mandamiento decía, guardarás el día de reposo. Y el juicio era que si yo no guardaba el día de reposo, tenía que morir apedreado. Otro mandamiento decía, honrar a tu padre y tu madre. Pero si yo deshonraba a mi padre y mi madre, el juicio era que yo tenía que morir. Entonces, usted puede encontrar estas 5 palabras más juicio en los salmos. Por ejemplo, en Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dele tonalidad, agarre su guitarra, su piano, o lo que tenga, o sus manos, y póngamele música a este texto, Salmo 19:8. Oiga, este lo leímos en Salmo 1:2, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Estatutos, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y yo no me he apartado de sus estatutos. Eso usted lo va a encontrar en los salmos. En otro estudio aparte, voy a hablar que la diferencia entre mandamientos, leyes, estatutos, preceptos y ordenanzas y los juicios. Por medio ya le mencioné lo que es mandamiento. Un ejemplo de mandamiento: no robarás, o honra a tu padre y tu madre. Un juicio es la sentencia que la misma escritura en la ley decía que se tenía que ejecutar con el transgresor. Por ejemplo, mire, aquí tenemos el Salmo 81:4, dice, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Por ejemplo, en precepto, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, usted va a encontrar, busque, agarre una concordancia bíblica electrónica y cuente cuántas veces sale la palabra mandamientos, cuántas veces en los salmos, cuántas veces sale en los salmos la palabra mandamientos, cuántas veces sale la palabra ley o leyes, estatutos o estatuto, preceptos o precepto, ordenanzas o juicios. Me dice, y usted va a encontrar, mire, aquí en este recuadro, por ejemplo, Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanecerá para siempre. Póngamele música a ese salmo. De igual manera, vamos a verlo aquí. Por ejemplo, Salmo 119:32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Salmo 100, es más, usted lee el Salmo 119, es uno de los que más menciona mandamientos, leyes, estatutos, preceptos, ordenanzas. Salmo 19:27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Salmo 119:19 dice, forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Entonces, usted puede ver, como le menciono, en los salmos, siendo música, siendo cantos, y acompañada de música, cuando los israelitas iban a la Pascua. Imagínense, por ejemplo, tome un mapa de Israel antiguo, cuando se dividió, y mira la parte más lejana. Y iban los israelitas 4, 5, 7,
15 días antes para ir a la Pascua o la fiesta del Yom Kippur o cualquier actividad, iban cantando. O recuerde, si a uno de los estudios que compartí acerca de por qué Jesús se fue circuncidado, recuerde que dice que los padres de Jesús todos los años iban a celebrar la Pascua y que iba con toda su familia. Imagínense que cuando, por ejemplo, yo vivo actualmente en Costa Rica y en la área de Cartago, y supongamos que San José era la capital de Jerusalén. Entonces, si venía alguien de Guanacaste, de La Cruz, que está casi frontera con Nicaragua, a pies, como era en la antigüedad, y tal vez se tomaban 15 días en llegar hasta aquí, a San José Centro, venía toda la familia. Imagínense que Jesús se le perdió a María y José, y a los días se dieron cuenta que no estaba y buscaron entre los familiares y no lo hallaron. Entonces iba toda la familia ahí, y imagínense que en el camino no solo que iban caminando, iban cantando estos salmos ellos. Y por ejemplo, iban cantando estos salmos. Entonces esa es la parte. Y usted va a encontrar, por ejemplo, el Salmo 119, 31 dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Luego el 134, el versículo 134, el 119, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Salmo 119, 41, pequeño soy y desechado, mas no he olvidado tus mandamientos. Entonces usted va a ver que el libro, oiga con mucha atención, el libro que es conocido como la excelencia, los salmos en música, el libro bíblico, que es musical, por decirlo así, cantos, usted va a encontrar que demanda 1, 2, 3, 4 y cientos de veces al estudio de la palabra, a reflexionar en la palabra. No crea que por gusto puso el salmista David muchas veces la palabra mandamiento, la palabra estatuto, precepto, ordenanza, ley, juicios. No, lo puso con el propósito que cuando la nación de Israel fuera cantando, se acordaran de guardar los mandamientos, estatutos, preceptos de Dios. Entonces, ¿cuál era el enfoque de los músicos en la antigüedad, en el antiguo pacto? Era que a la vez de adorar y alabar a Dios con instrumentos y con cantos, la nación de Israel recordara que tenían que guardar los mandamientos, preceptos o por decir así, toda la ley de Dios. Entonces, hoy podemos ver de que muchos ministros, le voy a decir así, de música, de alabanza, que se hacen llamar salmistas, lo menos que hacen ellos en persona es estudiar la escritura. Por ejemplo, en el tema acerca del profeta, podemos ver al señor Marco Barrientos dando una profecía al señor Julio Melgar, y profecía que no se cumple. Y a veces grandes apóstoles, susodichos apóstoles, a profetas, maestros, evangelistas y pastores, dando enseñanzas y algunas erróneas y otras heréticas, que contienen herejías puras que van a llevar a las personas a la condenación eterna. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, Salmo 18:22, dice: pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y yo no me he apartado de tus estatutos. Yo le invito a que vaya usted y mire, por ejemplo, Salmo 1:2, ya lo leímos, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel. A otra palabra es testimonio. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 37:31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo yo voy a hacer la voluntad del Padre? Conociendo la palabra. Entonces, el propósito de los salmos y de los salmos que crearon los salmistas como David y Josafat, que encontramos en el libro de los Salmos, en la Biblia, era hacerle entender a la nación de Israel de que debían de guardar y estudiar, aprender las escrituras. Por algo el apóstol Pablo dijo: toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y recuerden que los 5 ministerios fueron creados fueron dados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la madurez y a la plenitud del conocimiento. Conocimiento significa el estudio de la escritura,
para no equivocarnos y andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, creo que dejo claro el propósito de, de por qué están los salmos. Y como le digo, busque esta lista y busque estas palabras. Aquí me falta no poner testimonio, además de juicio, además de juicios, me faltó poner también de haber escrito testimonio. Entonces, eso te lo va a encontrar en abundancia aquí en los salmos. Entonces, el propósito del salmista David, ¿por qué toqué el caso de Usa? Porque David, por desconocer de la escritura, por culpa de él, como rey, él mandó a traer el arca, Usa murió. Y luego él entendió que el arca no tenía que ser llevada en carretas, ni que cualquiera otro lo podía tocar o mirar, que los únicos que podían tocarla, y aún si al momento de moverla o limpiar los instrumentos y ver, eran los sacerdotes nada más. Y él aprendió eso. Entonces, eso es lo importante. Y la importancia de por qué están los salmos. Como le digo, por ejemplo, Salmo 81:4 dice: porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Salmo 103:20: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los mandamientos de Jehová, Salmo 19:8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oiga y ponga mucha atención. Entonces, los salmos no eran nada más que cantitos, no. Los salmos, el propósito que tenían era enseñarle a la nación de Israel: vayan, estudien la escritura. Vayan, en aquel tiempo sería la Torah, las leyes, la ley que Dios dio a través de Moisés. Vayan, estudien la ley. Vayan, estudien. Y el Salmo 100, como le digo, el mayor ejemplo que usted puede encontrar es el Salmo 119. Por ejemplo, el Salmo 119, 153 dice: mire mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Entonces, para concluir, los salmos no están en la escritura, en la Biblia, solo para decir un libro nada más para que leer. Eran cantos. Imagínate, Salmo 119, 163 dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Imagínese al escritor, ahorita no recuerdo quién escribió el Salmo 119, creo que fue Josafat. Dice, imagínese que decía: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Ahí van cantando los israelitas, ahí cantaban. Ese era el propósito: enseñarle a la nación entera y aún el extranjero que llegaba a la nación de Israel a amar la ley que en aquel tiempo se le conoce, o nosotros conocemos como la ley de mosaica, y que ellos conocen como la Torá. Salmo 119, 136: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. El versículo 126 dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación, como lo que decía Salmo 1. Entonces, para concluir este tema por hoy, los salmos no son un libro nada más para lectura, no. El propósito, repito, de los salmos era guiar a la nación de Israel a través de cantos, recordarle de que tenían que estudiar, aprender, practicar, memorizar, ejecutar los mandamientos, estatutos, preceptos, juicios, ordenanzas que Dios había dado en la ley mosaica, o conocido como la Torá. Entonces, con esto concluyo este breve y simple estudio, y recuerden, si tiene alguna duda, si está en algo inconforme, en contra,
déjemelo en la caja de comentarios. Si el video le ha gustado, regáleme una manito que me gusta. Si no le ha gustado, póngame una manito que no le gustó y dígame por qué. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Si le ha sido de bendición este tema, compártalo e invite a sus amistades a que se suscriban al canal. Vamos a seguir compartiendo más de esto. Y le vuelvo, repito, a recordar que los estudios que yo realizo no son uno, son siempre estudios sistemáticos, 1, 2, 3, 4, 5, con el fin de que la gente aprenda, estudie, comprenda a totalidad un tema. Si usted está acostumbrado a ir a una congregación y le hablan 10, 15 minutos un tema, y ahí su pastor, apóstol, profeta o lo que haya en su congregación, ahí lo deja, ese no es mi propósito. Mi propósito es que usted aprenda para que el día de mañana usted pueda edificar y enseñar e instruir a otras personas. Entonces, le dejo con esto. Vamos, en el próximo capítulo voy a escanear las hojas del libro que le mencioné acerca del apóstol Ronnie Chávez aquí en Costa Rica, Centro Mundial de Oración, congregación donde yo asistí aproximadamente 12 años. Y yo este varón lo admiraba mucho. Llegaba a Nicaragua, me acuerdo, allá Mundo de Fe, ya lo he mencionado en otros temas. Entonces, ese es el propósito de todo esto, conocer la verdad. Como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cualquier, como le digo, cosa que usted tenga que no concuerde conmigo, déjenlo en los comentarios de una manera respetuosa, y sobre todo con evidencia bíblica. Por ejemplo, Salmo 119, 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hay un salmo, no recuerdo dónde está ahorita, pero dice que a causa de la ley, dice, me he vuelto más sabio que mis maestros. Se lo dejo tarea que usted lo busque. Entonces esto es muy importante, entender y comprender que por qué los salmos. Y David, o sea, en la ley usted no encuentra, cuando Dios le da la ley a Moisés, usted no encuentra que hay un mandamiento que diga que establezca músico, no. Pero sí estaban los sacerdotes y los levitas, que muy probable muchos eran músicos y sí le cantaban a Dios, pero o sea, no juzgue un hermano si canta salsa, merengue, porque ya miramos que los fundadores de la música fueron descendientes de Caín, Jubal, y en la descendencia de Caín encontramos la bigamia, encontramos que ellos fundaron a la bigamia, ellos fundaron la música, ellos fundaron la herrería o la metalurgia, entre otras cosas que vamos a ir viendo y estudiando en otros temas. Entonces con esto le dejo. Recuerden, mi nombre es Carlos Alberto Ruiz y seguiremos viendo otros temas, como he mencionado, sobre los dones espirituales, el de lengua, profecía, y cada uno así sucesivamente. Tengo muchos temas pendientes, como el de la poligamia, que no lo he completado, y también el de la profecía, el de las maldiciones nacionales, entre otros. Entonces, que Dios me los bendiga grande, amplia y anchamente, y le pido por favor que haga lo que le dije. Tome una concordancia bíblica electrónica, vean, tiene su teléfono, ponga concordancia bíblica y cuente cuántas veces en el libro de los Salmos sale la palabra ley, mandamiento, ordenanza, precepto, o búsquela cuántas veces sale eso en toda la Biblia y por qué se mencionó, y se va a dar cuenta. Pero más, lo que me interesa más es en los Salmos, y se va a dar cuenta que en el Salmo 119, que es uno de los más grandes de los Salmos, se mencionan muchas veces esas palabras. Entonces, los salmos, más que un cantito, eran hacerle recordar al pueblo a estudiar la escritura y guardar la ley y aprenderla para no pecar. Entonces, con esto le dejo. Pase un excelente día, noche, tarde, donde quiera que esté. El Señor me lo bendiga. Recuerde, está en lo que todo cristiano debe saber. Comparte y difunde estos videos y son de mucha bendición para usted.